Bueno, acabamos en Gálatas capítulo 2, versículo 13, pero vamos a repasar el 12, porque había un ejemplo bueno. Pablo sigue con esa lucha entre la fe y las obras, ¿no? Dice Gálatas 3:12 que la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Si alguien era capaz de cumplir la ley, podía vivir por las obras de la ley. Ocurrió que no hay justo ni aun uno, ¿no? Pero era así. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley y la fe? Bueno, como vimos y ya os comenté el otro día, la ley es la declaración de un débito. ¿Qué es un débito? Una deuda que tengo, ¿no? Es decir, yo voy al banco y le digo, mira, me quiero comprar un coche y necesito 1.000 euros, 3.000 euros, 10.000 euros. Bueno, el banco me da los 10.000 euros, pero yo tengo una deuda con el coche. Entonces yo tengo que ir pagando y además con intereses, ¿no? Entonces la ley es una deuda porque como yo no puedo cumplir todas las cosas, ya empiezo a deberle cosas a Dios. Ya empiezo a deberle. Le puedo pedir perdón, pero cada vez que hago un pecado estoy en deuda. Tengo que ir otra vez a ofrecer un sacrificio. En el concepto del Antiguo Testamento, ofrecer un sacrificio. Mientras que la fe es la declaración de un crédito. Es cuando nosotros podemos ir, si tenemos una tarjeta de crédito, nosotros vamos pagando el día 1, el día 3, el día 5, y hasta el día 31 del mes, hasta el día 1 del mes siguiente, no nos piden nada. Podemos ir gastando. Tenemos crédito. Bueno, pues con la fe tenemos que, mientras dure nuestra vida, no mientras dura un mes, que al cabo del mes, mientras dura la vida, tenemos el crédito que la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado. No que podemos pecar de cualquier manera, pero nuestros pecados están pagados. Esa es la diferencia, una forma de explicar entre la ley y la gracia. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. La Biblia no dice que Jesús fue maldito, ¿no? Él era inocente y se hizo maldición por nosotros. No es lo mismo ser maldito que hacerse maldición. Es decir, que yo puedo pagar una deuda que tiene una persona, un amigo mío, pero eso no quiere decir que yo sea un deudor, ¿no? La ley de Moisés dice que el transgresor es el que debe ser ejecutado. Cristo tomó nuestros pecados y murió por ellos en la cruz. Es decir, la ley nunca podía acusar a un inocente. La ley acusaba al que había cometido el pecado, el que había robado o el que había ofendido a una persona, cualquier cosa. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, Jesús va a estar en el lugar más grande porque él ocupó nuestro lugar, ¿no? Fue contado con los pecadores, no fue pecador, pero fue contado. La maldición de la ley cayó sobre Jesús. Jesús tomó el mismo cuerpo de un pecador, carne y sangre. Jesús no era un espíritu que andaba. Él, si se cortaba con una sierra en la carpintería, le salía sangre. Él se cansaba, él tenía hambre, él lloró. Por lo menos 3 veces nos cuenta la Biblia que lloró Jesús, ¿no? Entonces él estaba viviendo con las mismas circunstancias que nosotros, viviendo entre pecadores, y por eso la ley le juzgó y le ejecutó como un pecador, porque la paga del pecado es muerte. En el momento Jesús carga con mi pecado, según la ley debe morir. Ahora, Hebreos 13:13 seguimos y lo miramos con
Hebreos 5, 7, 9. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Es decir, aquí Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que cuando Jesús estaba seguramente en el Getsemaní, que ahí fue cuando el momento de ruego y de clamor más fuerte de su vida, recordar que dice el Evangelio que entró en tal situación de tensión, de estrés, que sudaba gotas de sangre, ¿no? Y dice, con gran ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Cuando dijo aquello, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? El único que podía librarle de la muerte era el Padre, y no lo hizo. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero fijaros que también aquí dice que con gran clamor y lágrimas. Es verdad que los evangelios no recogen el tema de las lágrimas, pero Hebreos sí que recoge que Jesús estaba ahí realmente muy compungido, muy afligido, porque una de las cosas que más nos ofende es cuando se nos acusa de algo que no hemos hecho. Imaginar que en el trabajo pues faltan 100 euros. Y en ese momento en la oficina estábamos Esteban, Carlos y yo. Y dicen, uno de los tres habéis sido. Y todos le decimos que no, pero no había nadie más. Entonces, ¿qué es lo peor? Que si los he cogido yo y le acusa al hermano Esteban, no, porque usted es sudamericano, usted va a ser el que se los ha llevado, ¿no? ¿Hay algo más dañino que eso? No hay nada más. Entonces Jesús se veía que él iba a ser el que iba a cargar con todos los pecados. Y si algo causaba repulsa en Jesús, era precisamente el pecado. Él era el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, sin embargo, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús clamó que si es posible, otra manera de salvar a la humanidad, el Padre la aplicara. Señor, si es posible que yo tenga que hacer lo que hace la gente, ¿no? Si tengo que ir de aquí a Yucapeu, pues voy de aquí a Yucapeu, ¿no? O la gente sube las escaleras, no sé si es la Virgen de Guadalupe en México, que hay unas escaleras muy grandes, y la gente las sube de rodillas, ¿no? Para mostrar, para ganar. No había otra manera. El Padre le dijo que ese era el camino. La Biblia no dice que Jesús estuviera bajo maldición, dice que fue hecho maldición. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo pongo entre comillas porque no lo pone, pero se sobreentiende, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Jesucristo fue sustitutiva y él cargó con el pecado y yo ya no debo cargar. Imagínense que yo vengo con el coche y vengo con una caja muy grande y la traigo y la pongo ahí encima. Y digo a alguien, ¿podías traer la caja? No tiene sentido, la caja ya está aquí. La carga del pecado ya la ha llevado Jesús, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido. Jesús ha cargado con el pecado. Cuando nosotros cargamos con pecados, estamos haciendo el tonto. Es decir, viene Cristo y me dice, pero Indalecio, ¿te has dado cuenta que has dicho una mentira? Y yo, ¡ay, Señor, me he vuelto a equivocar! Yo tengo que pedir perdón al Señor, pero ese es el diablo que me quiere debilitar. Y yo tengo que decir, Señor, gracias por haber perdonado este pecado. Tú ya lo perdonaste en la cruz, hace 2000 años lo perdonaste. Yo tengo que vivir en santidad, pero ¿qué hace el diablo? Viene a acusarnos. ¿Qué hace nuestra conciencia muchas veces? ¿Cómo puede ser que yo, que estoy predicando el Evangelio el domingo, luego el miércoles, para quedar bien con uno, en vez de decir que me he despistado y que no me he acordado de la cita, le he dicho que va a salir un tampoco digo que digamos una mentira, pero es igual, las mentiras son mentiras. Es decir, no hay mentiras piadosas ni mentiras. Satanás quiere debilitarnos y quiere que carguemos con ese pecado, pero ya lo ha llevado Cristo.
ya lo ha llevado Cristo. Simplemente decir, Señor, perdóname, Espíritu Santo, ayúdame a ser más íntegro, a decir, oye, me olvidé, lo siento, habíamos quedado pero se me ha olvidado. Y bueno, si la persona se enfada, pues se enfada, pero yo ya he dicho la verdad. Tampoco somos perfectos, ninguno, podemos equivocarnos, pero sí no dejar que ni siquiera nosotros mismos. Por ejemplo, mirad, hay personas, ¿por qué es uno de los motivos que, aparte de que es destruir una vida? Yo no estoy de acuerdo con el aborto porque es destruir una vida. Yo creo que desde el momento de la concepción, aquello es una vida que empieza a desarrollarse. La prueba es que decir a esta semana sí, no. Pero yo he hablado con chicas, con mujeres que abortaron hace 15, a veces 30 años, y van cargando con esa pena. Y yo digo, pero bueno, ¿tú lo hiciste eso? No, cuando no conocías al Señor y lo hiciste por las circunstancias, está mal, pero tú 10 años después aceptaste al Señor, entregaste tu vida, pero a veces eso es algo que, una herida que llevan muchas mujeres por toda su vida, hasta que entienden que el Señor les ha limpiado de eso. Y igual que vemos gente que ha sido grandes asesinos de personas y que en Cristo encuentran a Cristo en la cárcel y se ponen a predicar el Evangelio allí. ¿Por qué? Porque entienden que todo eso ha sido pagado por Cristo Jesús. Pero claro, Cristo pagó por todos los pecados, por los pederastas, por los adúlteros, por los mentirosos, por los ladrones, por los que matan, por los terroristas, por todos. Pero entonces sepamos que cuando el Señor nos ha perdonado, ese pecado deja de existir. La Biblia pone el ejemplo de que los echa al fondo del mar, ¿no? Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fijaros que en esta parte del epístola de Gálatas, Pablo está hablando muchas cosas del Antiguo Testamento para que entiendan los gálatas la diferencia entre vivir en la ley o vivir en la gracia o vivir en la fe, ¿no? Algunos interpretan como que la ley ha sido abolida para los creyentes, es decir, que los creyentes no están bajo la ley porque están en la bendición de Abraham, pero esto no es verdad. Cristo nos ha librado de la maldición de la ley porque el pecado, porque ha pagado el precio con su justicia, pero Jesús no vino a abolir la ley. Matar sigue siendo pecado, no honrar a tu padre y a tu madre sigue siendo pecado, ser avaricioso sigue siendo pecado, es decir, los mandamientos de la ley de Dios siguen siendo vigentes, ¿no? La obra de Cristo alcanza a toda la humanidad, pero solo el que la acepta la recibe. Hay dos beneficios que habla este versículo, ¿no? Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham y luego la promesa del Espíritu Santo. Hay dos cosas que el Señor da a los creyentes en el Nuevo Testamento. La bendición de Abraham, eso es lo que ya tenían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, además de la bendición de Abraham, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es verdad que esto era cierto hasta hace unos cuantos años, ¿no? Hasta hace unos cuantos años, y todavía en muchas zonas rurales los campesinos llegan a un pacto, te vendo un caballo, ¿por cuánto? Por 100 euros, por 100 euros. Se dan la mano y eso vale más que un contrato firmado. Hoy en día sabemos que hasta los contratos firmados a veces no se cumplen, pero en estos tiempos era así. Es decir, que el pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, no podemos volver atrás un pacto. El apóstol pone un ejemplo práctico de la vida. Igual que se respeta el testamento de una persona, se cumple el plan de Dios y su promesa. ¿Cuál es la bendición a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Con la muerte de Cristo se sella este testamento
y nadie puede ni debe cambiarlo pensando que puede haber otro camino de salvación que no sea por la fe en Cristo. Hasta la muerte de Cristo, los judíos aún hoy en día creen que solo ellos son los que tienen el derecho a la bendición de Abraham. Pero sin embargo, Génesis, el capítulo 12 y 13, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos nunca han entendido bien ese pasaje y lamentablemente aún siguen esperando al Mesías. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Abraham tuvo 6 hijos. Tuvo un hijo Ismael con Agar, la criada de Sara, tuvo a Isaac con Sara y luego se casó con otra mujer, Cetura, y tuvo 4 hijos más, ¿no? Pero no dice a las simientes, sino a tu simiente. Y cuando leemos la Biblia tenemos que también ver un poco el sentido gramatical, si son adjetivos, si son adverbios, si es singular, si es plural. Y Pablo aquí además lo resalta bien claro. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a tratar de entender estos 3 versículos. Lo que nos ha alcanzado a nosotros en el siglo XX-XXI es que el pacto confirmado a Abraham es lo que nos ha alcanzado. España, Sudamérica, Norteamérica, Australia, todas las naciones de la tierra han sido bendecidas en Abraham. El descendiente a través del cual son bendecidas todas las naciones es Jesús. El gran proyecto de Dios para la salvación es que tenía que nacer Jesús, tenía que nacer su Hijo. Y por eso tenía que nacer en un pueblo determinado y de una manera concreta. Y aunque los judíos han tenido muchos momentos erráticos en la historia, han renegado muchas veces de Dios, veíamos cuando estudiamos los jueces tantos altibajos, tanta idolatría, tanta rebeldía. El libro de los Reyes está lleno de esas cosas. Dios lo tuvo que castigar seriamente y fuertemente con deportaciones a Siria, a Babilonia, con el ataque de Antíoco Epifanes, el general de Alejandro Magno, ¿no?, que tuvo allí subyugado y cometió la gran abominación de poner una estatua de Júpiter en el templo, etc. Pero el pueblo de Israel fue el que consiguió haber una familia digna de ser los padres de Jesús, ¿no? Bienaventurada tú entre todas las mujeres, le decía María. Bueno, ese era el plan de Dios. El plan de Dios es un pueblo que pudiera llegar a ser. ¿Por qué no eligió a los ismaelitas? ¿Por qué no eligió a Esaú? Bueno, pues seguramente porque por otro camino no se hubiera llegado a una familia digna de que naciera Jesús. Y en Israel sí se dio ese caso, ¿no? En la carne había otros descendientes, pero en la carne no podemos agradar a Dios. Las promesas son muchas, pero la simiente es una. Tenía que ser un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor, pero luego Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Primero Rubén, Simeón, Leví, y Jesús fue del cuarto, porque Rubén falló en una cosa, Simeón falló en otra cosa, Leví falló en otra cosa, y hasta el cuarto hijo, que por la lógica hubiera sido de Rubén, el hijo mayor, pero no, fue de la tribu de Judá. Jesús es el león de Judá. Ahora bien, la promesa a Abraham, que dice
Pablo, la promesa de Abraham se dio 430 años antes de que Dios revelara la ley a Moisés. Desde Abraham hasta Moisés habían pasado 430 años. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios no cambia y nos acepta con las bendiciones y promesas dadas a Abraham. Es decir, si Abraham es 430 años antes que la ley, las promesas de Dios no pueden estar sujetas a la ley. Las promesas de Dios son antes que la ley. La bendición de Dios es antes que la ley. Pablo está tratando de argumentar, pensar que aquí la lucha es entre la tradición de los judaizantes y la nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Dios hizo bien dando las promesas 430 años antes de la ley, para que nunca puede decirse que la justicia se otorga por medio de la ley y no de la promesa. Si Dios hubiera hecho primero la ley y luego las promesas estarían bajo el amparo de la ley. Pero como Dios ha hecho primero la promesa y luego la ley está bajo el amparo de la promesa. Y Cristo, al cumplir la ley, nos permite, de alguna manera, hacer el traspaso, puentear la ley y no tener que cumplir la ley para poder ser salvo. En Éxodo 12:41 dice, pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Está claro que esto es historia, simplemente. Es evidente que Abraham nunca fue justificado por la ley, porque cuando él vivió no existía la ley dada a Moisés y el pueblo de Israel. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe. Es evidente que la ley de Dios y las promesas a Abraham son cosas totalmente distintas. Claro, es muy fácil para nosotros entender esto, pero imaginaros que ahora viene alguien y nos dice, además de la Biblia, esto es los mormones, ¿no? Además de la Biblia, el Señor me ha revelado a través de un ángel en una cueva, me ha dado un libro de oro para que hay que cambiar unas cosas y ahí empieza en el siglo XIX, ¿no? 1800, los mormones, ¿no? Claro, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no tiene ningún versículo, pero el Nuevo Testamento sí tiene un versículo que dice, cualquiera que añada o quite a alguna cosa las palabras de esta ley, será borrado su nombre del libro de la vida. Y si recordáis lo que estabais el domingo, hace 2 domingos, cuando yo enseñaba el tetragrama, las letras de Jesús, había una cosa que era como una comita, esa es la yod, que sería nuestra Y, la JY. Cuando Jesús dice, no pasará ni una J ni una tilde, la J esa es la letra más pequeña del alfabeto griego. Por eso no pasará ni la letra más pequeña, ni siquiera un punto, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? La J es esa yod, que es la letra más pequeña. Pero claro, eso es en la ley. Y por lo tanto, no puede ser que la promesa de Abraham esté supeditada a la ley. Entonces surge la pregunta, que entonces surgiría la pregunta en aquellos tiempos y puede surgir para nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no sirve para nada, hay una iglesia cristiana que es Iglesia Nueva Apostólica, Iglesia Evangélica Nueva Apostólica. Ellos solo predican del Nuevo Testamento. Ellos no predican nunca del Antiguo Testamento porque para ellos eso ya es todo pasado. Pero sin embargo hay muchas promesas y profecías del Antiguo Testamento que están por cumplirse. Por lo tanto, hay una contradicción. Pero hay gente que dice, entonces, porque Pablo sabe que la pregunta entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, recordemos que la simiente es Jesús, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si el pacto de Abraham no fue alterar
no se puede alterar, si el pacto de Abraham no se puede alterar y 430 años viene la ley, la pregunta es lógica, ¿para qué sirve la ley? Según los judíos, si la ley nos sirve para justificarnos, ¿para qué nos fue dada? Es decir, si la ley no es lo que nos hace justos, claro, mirándolo desde el punto de vista natural, es decir, a mí no me pueden poner ninguna multa si yo cumplo la ley de tráfico. Por lo tanto, la ley es la que me hace un buen conductor, ¿no? Ahora, si yo paso de velocidad, si yo no respeto los pasos de peatones o no respeto, entonces yo sería un mal conductor. Entonces, para ellos, dice así, los judíos decían que era injusto que los pecadores, si se arrepentían, entraban primero en el reino de los cielos. Es decir, ahora vayamos a este tiempo. Es decir, yo llevo 70 años en la iglesia y ahora va a venir uno que se convierte y dentro de un año se va a poner aquí a predicar y yo tengo que aprender de él. Pues puede pasar. Pues puede pasar. Porque el Señor unge y el Señor da dones como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces los judíos decían, no puede ser, yo soy, que Pablo lo dice, yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, conforme a la ley fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Pablo decía, si yo tengo más méritos que muchos de vosotros, pero yo he entendido el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué decían eso los judíos? Porque en Mateo 10, 12, por aquí 112, pero es 12, estos postreros han trabajado una hora solo, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Es aquella palabra de los obreros de la viña. Que va un hombre, coge a los obreros de la viña, y dice, ir a trabajar y os pagaré lo que sea justo. Ah, muy bien. Hoy en día diremos, no te preocupes, te voy a pagar el convenio. Y eso a las 6 de la mañana. Y a las 9 va y se encuentra, oye, ir a trabajar y os pagaré lo que sea justo. Que ellos ya no podían pedir lo mismo que los primeros, iban a trabajar menos. Y a las 3 de la tarde lo repite, y a las 6 de la tarde lo repite, y a las 5 de la tarde, cuando solo falta una hora, va. Y luego cuando se pone a pagar le dice al contable, oye, dale 1 euro a cada uno. El contable le dice, no, pero es que estos llevan, vamos, estos no han calentado la herramienta todavía, ¿no? Dale 1 euro a cada uno. Y los primeros están contentos. Los que llevaban 3 horas también, los que llevaban 6, pero los que llevaban 12 decían, esto no es justo. ¿Cómo que no es justo? ¿En lo acordado un denario por jornal? Sí. Si yo quiero ser bueno con otros, ¿por qué no puedo yo ser bueno si contigo no hago ninguna injusticia, ¿no? Claro, humanamente hablando, esta es una parábola que siempre nos queda un poco si es justo o no es justo. Vamos a ver. Si yo acuerdo que voy a comprar una cosa y vale 10 euros y mañana ese supermercado o esa tienda lo rebaja a 8 euros, yo he ido ayer y ayer valía 10 euros y hoy vale 8. ¿Os ha pasado eso? A mí me ha pasado eso alguna vez, ¿no? ¿Es justo? Sí, porque es el precio que tenía. ¿O el jornal era... ¿Cobraron todos el jornal? Sí, cobraron todos el jornal. ¿Cobraron más unos que otros? Sí, pero es que el Señor es bueno y reparte como Él quiere y a quien Él quiere. En el Señor no hay méritos, ese es el problema de los legalistas, ¿no? ¿Existe la ley desde el Sinaí o esa fue su proclamación explícita? Es decir, ¿la ley existe desde antes de Moisés en el Sinaí o aquello fue cuando Dios dijo, mira, vamos a poner en un papel las condiciones, vamos a poner en claro cuáles son las condiciones que yo pido del ser humano? Porque yo creo que eso es así. Génesis 26 dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios dice que Abraham guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Abraham no iba a pelear, no iba a invadir, no conquistó ninguna tierra a la fuerza. Él iba pastando, cuando tuvo que enterrar a su mujer
compró un trozo de terreno y todo lo hacía así. Por lo tanto, ¿por qué Abraham sabía que no tenía que matar? ¿Por qué Abraham sabía que tenía que interceder por Sodoma y Gomorra cuando va el Señor con dos ángeles, le dice, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y él intercede? Si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 20, ¿por qué él intercede? Él tiene esa carga, tiene todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Caín fue acusado de haber matado a Abel si no había ninguna ley que dijera no matarás? Sin embargo, él sabía que había hecho algo malo, porque esa ley estaba en los corazones. ¿Por qué se nos dice que hay personas en lugares, hoy en día prácticamente casi nada, pero hasta hace 20 o 30 años había muchos lugares recónditos, en países muy en selvas y esas cosas, tribus que no habían tenido ningún contacto, pero los principios de respeto a los mayores, los principios de no matar, de cuidar la propiedad ajena, esos siempre han estado y han sido antes de la ley. La ley lo que hizo fue poner claro, porque ya existía la escritura, porque al principio no existía ni la escritura. La escritura, Dios le dijo al pueblo de Israel cuáles eran sus mandamientos, y entre ellos estaba el amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no estaba en la mayoría de las leyes, el Código de Hammurabi, por ejemplo, que es una ley más antigua, pero sí leyes sobre cómo tratar con Dios, cómo tratar con nuestros padres y cómo tratar con el prójimo, ¿no? Romanos 5:20 dice, la ley, o sea, ¿para qué sirve la ley? Para agrandar a nuestros ojos las consecuencias del pecado. Es decir, la ley lo que hace es enseñarme las cosas que hago que son pecado. Es decir, por ejemplo, un pecado de esos civilinos que muchas veces se deja pasar y no esto, la murmuración, ¿no? Bueno, no estamos criticando, estamos hablando de la hermana Margarita o del hermano José. No, la murmuración es algo que está dañando a tu prójimo, ¿no? Por eso dice el Señor que la ley se resume en esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Porque los 4 primeros mandamientos hablan del amor a Dios y los otros 6 hablan de las relaciones con el prójimo, cuando dice que no codiciarás, no adulterarás, no robarás, no matarás, etc. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, por ejemplo, en lugares podría ser que el robar o eso no estaba penado, pero la ley lo que hace es decir todo lo que es pecado. Por lo tanto, cuando tenemos la ley, es decir, si aquí tuviéramos espejos, imaginaos que tenemos espejos por todo alrededor, esto parecería mucho más grande. ¿Por qué? Porque se vería todo muchas veces, ¿no? Y nos veríamos todos reflejados, ¿no? Los que habéis estado en algún local donde hay muchos espejos, se ven la gente. Entonces todo se ve. Lo que hace la ley es resaltar el pecado para que yo me dé cuenta que necesito la gracia. Porque entonces cuando abunda el pecado ya me doy cuenta, no, es que el problema no es lo tengo con mi esposa, el problema no lo tengo con mi jefe, el problema no lo tengo con la iglesia, el problema lo tengo yo, es que soy yo el que tengo que ponerme a bien con Dios. Y entonces eso es lo que hace realmente la ley, mostrarnos la gravedad y la abundancia del pecado, porque no nos damos cuenta, pero podemos pecar en muchas maneras, en muchas cantidades. Lo que nos relata Éxodo 19 explica muy bien lo que significa la ley y cómo actúa en el pueblo de Israel. Éxodo 19 es un capítulo muy interesante. Éxodo 20 es los 10 mandamientos. En Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, oye, que el pueblo se prepare, tiene que estar 3 días preparándose porque dentro de 3 días va a pasar algo gordo. Dentro de 3 días va a pasar algo muy importante. El pueblo tiene que estar santificado, preparado. Y era la ley. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos.
Es verdad que no lo cumplieron, pero tuvieron buena disposición el pueblo de Israel. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día del tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Israel dice, somos el pueblo de Dios, haremos lo que Él nos diga. El Señor les dice entonces, prepararos durante 3 días. Y están 3 días, y imaginaros a los pies de una montaña, 1,5 millones, 2 millones de personas, es decir, una multitud muy grande. Dice que va a venir una nube muy espesa y Dios va a hablar desde la nube. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el pueblo Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en estrebo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Se habían preparado, se habían lavado sus vestidos, estaban físicamente puros, pero ante el poder de Dios todo el pueblo se estremecía, se asustó. ¡Qué cobardes! Ahora vayámonos a una montaña, veamos que empiezan a caer truellos y relámpagos, que oímos un sonido como de una trompeta muy fuerte, no sé de qué, una trompeta muy fuerte, y de repente Dios que dice, ¡Moisés! Pero lo están oyendo 2 millones de personas. Vaya aparato de megafonía que tenían, ¿no? No, Dios era como una voz de trueno. Los truenos, los relámpagos, la nube espesa, y Dios hablando. La película de los 10 mandamientos figura que Moisés está con Dios y Dios le está diciendo los mandamientos y luego Moisés se los dice al pueblo. No fue así. Dios dijo los mandamientos desde el monte, fijaros, dice que para que todo el mundo lo oiga. Es decir, todo el mundo estaba oyendo. Amarás al Señor. Y todo con truenos, con bocinas. ¿Qué ocurre? Que entonces en el Éxodo 20, después de leer, ahí relata los 10 mandamientos, entonces Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Ellos dicen, nos vamos a morir. En una de estas voces, en uno de estos relámpagos, nos va a dar un ataque al corazón, nos vamos a morir. Y dice, habla tú con Dios. Y Dios dice, ha querido mostraros su poder. Y necesitamos tener temor de Dios. Hay una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el miedo a Dios. El que tiene miedo es por el pecado. Claro, el pueblo decía, es que de todas estas cosas que ha dicho, no cumplimos casi ninguna o ninguna. Entonces tuvieron miedo. Este Dios tan poderoso, que está hablando de la montaña, que todo lo oímos, que los truenos están ahí y Él está ahí en medio y no pasa nada, Él está manejando los truenos, manejando los relámpagos, dando las voces. Y le dice, mira, tú habla y nosotros escuchamos. Es un poco el intermediario, ¿no? Haz tú de intermediario entre Dios y nosotros.
La ley está para producir ese mismo efecto que hizo tantos años en el monte Sinaí. Pablo enseñaba que la ley es buena. Es buena si se usa con los propósitos para los que fue diseñada. Frenar las transgresiones civiles, no matarás, y magnificar las espirituales, amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, la ley lo que trataba es que hubiera una buena armonía entre las personas y una buena relación con Dios. La ley, como el Evangelio, es una luz. El Evangelio revela la gracia de Dios y la ley saca a la luz el pecado, la muerte y la ira de Dios. Aquí termina la función de la ley y para avanzar necesitamos el Evangelio de la gracia. La ley hace aflorar mi pecado, la ley me muestra que Dios está enfadado por el pecado y entonces una vez que la ley ha hecho eso, si no viene la gracia, yo solo me espera ser condenado al infierno, ¿no? Entonces la gracia es lo que nos hace avanzar. La ley no quita ningún pecado, la ley no perdona ningún pecado, había que hacer un sacrificio, la ley simplemente lo que hacía era aflorar. Es decir, me dicen, oye, ¿tienes una mancha en la cara? Uy, pues voy. En el espejo es cuando me la veo y me la puedo quitar, ¿no? O tienes algo, pues la ley es el espejo que refleja nuestra vida. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es lo que dice Gálatas 3:19. Luego la ley no tiene la última palabra. La ley es vigente hasta la venida de Jesús y su sacrificio cumplió por nosotros la ley y nos salvó como mediador entre Dios y nosotros. Es decir, Pablo ha querido coger el ejemplo de la ley y el ejemplo de Abraham, el ejemplo de la ley y la simiente de Abraham, para que pudieran entender. Y eso tenemos que aplicarlo a veces con las formas de ser iglesia o de hacer iglesia. Es decir, hay muchas formas de tomar la Santa Cena, hay muchas formas de hacer el culto. El culto puede hacerse con instrumentos, puede hacerse sin instrumentos, los mensajes pueden hacerse de pie, sentados, la oración puede hacerse de muchas formas. Es decir, hay muchas formas. Lo que es importante es que en todas las cosas lo hagamos para honrar a Dios y no para honras personales. Gálatas 3:20, como ha dicho que Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿no? Entonces está hablando de que de dos, Dios tiene siempre un mediador. En el tiempo de Moisés fue Moisés, hoy en día es Jesucristo. Antiguamente, cuando dos coches cruzaban una calle, pues la cortesía del que había llegado primero o el que era más valiente, pues bastaba. Pero cuando empezó a haber muchos coches, ¿qué hubo que hacer? Hubo que poner semáforos. Al principio había coches y no había semáforos, pero llegó un momento que hubo que poner semáforos. Cuando los hombres empezaron a desarrollar y el pueblo de Israel iba a dejar de ser los descendientes de Abraham, iba a ser un Estado, entonces tenían que tener leyes. Un Estado no es Estado si no tienes leyes. Y las leyes de Francia son distintas de las de España distintas de Marruecos, y las de Marruecos hay leyes distintas. En unos países se circula por la izquierda, en otros por la derecha, en unos países tienen presidente del gobierno, en otros tienen rey. Es decir, hay muchas leyes distintas. Entonces, pero las leyes forman parte de la esencia de ser un pueblo. Por lo tanto, la ley es lo que dio identidad al pueblo de Israel siempre, desde su constitución, porque el pueblo de Israel, pensar, estaba en el desierto, aún no tenía tierra, tenían que pasar 40 años más para llegar a la tierra prometida. Hay una gran diferencia entre ser intercesor y ser mediador. Interceder, podemos interceder unos por otros, ¿no? Interceder podemos interceder. Pero el mediador es el que
consigue un acuerdo, ¿no? Entonces Jesús no es un intercesor. Jesús no le pide al Padre por nosotros. Jesús es el mediador. Es el que le dice al Padre, por este pagué yo. Y el Padre, vale, pues este está apuntado en el libro de la vida, ¿no? Por eso 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador. Esto es un problema para la Iglesia Católica, ya que María es la mediadora de todos los gracias y todos los santos, y siguen nombrando beatos y santos, en teoría están intermediando. O sea, como personas que han fallecido no pueden interceder, porque yo puedo interceder, Señor, sana a esta persona, Señor, ayuda a esta persona en esta situación, yo puedo interceder a Dios, pero mediar significa estar en medio, y lo único que está en medio entre Dios y nosotros es Jesucristo. No hay nadie más. Cuando dicen, es que vosotros no creéis en la Virgen, no, nosotros sí creemos en la Virgen, que fue madre de Jesús, sí creemos en los santos, creemos en lo que hizo San Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, lo que han hecho hombres y mujeres, y hoy en día también están haciendo, pero no que son mediadores entre Dios y nosotros. Moisés fue el mediador del pacto de la ley, y Jesús, la simiente de Abraham, que tenía la perspectiva del pecado en la relación entre Dios y el hombre. Segunda Corintios 3:13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, Moisés, hubo momentos cuando en el tabernáculo bajaba la nube, quería decir que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, y Dios llamaba a Moisés, y Moisés iba y hablaba con Dios, ¿no? Ahí, personalmente. Entonces, cuando salía Moisés, muchas veces salía con su rostro muy resplandeciente, ¿no? Miguel Ángel, el gran escultor del Renacimiento, hizo la estatua de Moisés, y hizo una estatua que realmente es una maravilla. Quedó también, si buscáis Moisés, de tal manera que él, cuando acabó de hacerla, era de mármol, le pegó un manotazo en el muslo y dice, háblame, pero no le habló, ¿no? Pero él parecía que tenía. Entonces él le puso aquí dos cuernecitos, y dice, ¿por qué le has puesto unos cuernecitos a la estatura? Y dice, porque es de mármol. ¿Y cómo puedo representar que su rostro brillaba? Pues le he puesto ahí unos rayos, él dijo, le he puesto unos rayos para que la gente entienda que él tenía ese rostro que brillaba. Lo cierto es que entonces Moisés se ponía un velo para que así la gente no se asustara y no se sorprendiera, y de esto nos cuenta. Pero ¿qué hizo Jesús cuando murió? Cuando murió Jesús rompió el velo, incluso del templo, porque él sí pudo cumplir toda la ley y ser un mediador ante Dios de todos los que creen en él. Dios no podía anular, Dios no puede revocar la ley. La ley es de Dios, la ley es buena, y nadie puede huir de Dios. Por eso hizo falta que viniese Cristo al mundo y reconciliara a Dios con nosotros. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos nosotros, antiguamente, cuando un delincuente iba a ser acusado, iba a ser ajusticiado, pues se ponía en un papel, en un pergamino, aquí, fulanito de tal va a ser ajusticiado por haber robado 3 gallinas a fulanito, por haber cogido no sé qué y por haber quemado el campo de tal. Y había un acta de los delitos. Los romanos, cuando crucificaban a alguien, ponían también un acta de los delitos. En la cruz de Jesús, ¿qué pusieron? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Porque Pilatos dijo, por eso lo vamos a acusar, porque dicen que es rey de los judíos y el rey de los judíos es Herodes. Pues por eso pusieron el acta, ¿no? Pues nuestro pecado ha sido, el acta de nuestros pecados ha sido clavado en la cruz, ¿no? Y por eso, por gracia, podemos tener la redención de nuestros pecados, ¿no? Dios no ofende a nadie y por tanto no necesita un mediador,
pero sí, nosotros sí ofendemos a Dios y por lo tanto sí necesitamos un mediador mejor que Moisés. Necesitamos a Cristo. Es decir, un mediador, porque Moisés decía, tampoco creéis que en mí, si yo me voy a morir un día, ¿no? Pero Cristo Jesús vive eternamente y para siempre. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Claro, entonces, la ley va por una carretera y las promesas de Dios van por otra. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Fue la ley un fracaso y Dios tuvo que cambiar la ley por las promesas? No. En ninguna manera. La ley tuvo un tiempo en la revelación de Dios al hombre, como lo tiene el aprender los números antes de aprender a sumar. Primero tenemos que aprender a contar del 1 al 10 y luego se nos enseñan 2 más 2, 24. ¿No? Es decir, pero primero tenemos que saber los números. Dios tenía que revelarnos a través de la ley, mostrarnos cuál era el pecado para luego poner el remedio y la solución. En fin, la ley no era para salvarnos, sino enseñarnos la necesidad de un redentor. La ley nos lleva a entender que si no hay un redentor, no podemos seguir adelante. Las promesas de Dios no están influenciadas por nuestras actitudes, descansan sobre su bondad y misericordia. Esa es la promesa hecha a Abraham siendo un hombre incircunciso. Las promesas de Dios nunca son al que haga esto, al que haga lo otro, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Las promesas de Dios de que Él va a dar dones a los hombres, las promesas de Dios que Él va a utilizar no van a depender de mis merecimientos, va siempre a depender de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas? Dice, la ley no justifica a una persona delante de Dios. La ley lo que hace es aumentar su pecado. La ley no garantiza la justicia, sino que muestra el pecado. Por eso la ley no puede vivificar, es decir, salvar a nadie. Dice un refrán que el hambre es el mejor cocinero. La ley hace que las almas afligidas por el pecado tengan hambre de Cristo. Y Cristo les sabe bien. Es decir, si yo voy delante de Dios y le digo, Señor, yo es que he sido una buenísima persona. A veces vemos personas que no son creyentes, pero que son personas honestas, sinceras, dispuestas a ayudar en muchas cosas y realmente diríamos, no es creyente, pero a lo mejor es mejor que yo, que llevo todos los años en el Evangelio, ¿no? Porque es verdad. Pero sin embargo, si a esa persona la pongo ante la ley de Dios, aflora el pecado, ¿no? Es como cuando tenemos el parabrisas del coche, lo que soléis conducir, tenemos el parabrisas del coche, el cristal ese grande, y lo vemos estupendamente, ¿no? Vamos por una calle que está ahí, vamos, y de repente llegamos a la plaza y aparece el sol. Y al aparecer el sol aparece todo el cristal, churrete, polvo, tal, aparecen muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo veíamos antes? Porque no había luz. Y cuando da la luz, aparece toda la porquería, todo el polvo, todas las cosas que hay ahí. Es el mismo cristal, pero cuando da la luz es cuando aparece. Así es la ley. Cuando viene la ley, aflora nuestro pecado, saca nuestro pecado para que nos demos cuenta que necesitamos un Redentor, que es Cristo Jesús. Versículo 22, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Esto sujeta a toda la humanidad a la maldición, no solo a los que pecan voluntariamente, sino también a los que luchan
con todas sus fuerzas por cumplirlas. La conclusión es que la fe justifica por sí sola, sin la necesidad de las obras. Si la ley que es dada por Dios no puede justificar, mucho menos las obras hechas por el ser humano lo harán. Solo la fe en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia dice que nuestro pecado solo puede ser lavado por Cristo Jesús. Es decir, si la ley no puede perdonar pecados, y la ley no puede perdonar pecados. Es decir, yo puedo poner una ropa aquí y un grifo de agua cayendo aquí. Eso no va a limpiar hasta que la ropa no se ponga debajo del agua y el agua pueda afectar, no va a limpiar. Pues realmente hasta que la fe no venga a nuestras vidas, no seremos limpios por el Señor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no necesitamos bajo ayo. La transición de la ley a la gracia la presenta Pablo como un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era el tutor, el cuidador de unos niños, ¿no? Es decir, la gente rico, los nobles, tenían unos tutores que tenían que criar, que educar, que guiar a sus hijos. Algunas versiones traducen el término ayo como custodio, guía, acompañante, guardán, supervisor moral o pedagogo. Esto no idea cuál es el verdadero sentido de esta palabra entre los hebreos. La palabra ayo es la traducción del griego del término paidagogos, de ahí viene la palabra pedagogía, y significa uno que guía a un niño. Es decir, el ayo es el que guiaba, ayudaba, enseñaba, en aquellos tiempos enseñaba a leer, a escribir, enseñaba historia, enseñaba geografía a todos, a los hijos, ¿no? Porque las escuelas que habían no eran el concepto que tenemos ahora. Las escuelas que había eran escuelas rabínicas, como lo que hizo Jesús. La gente tenía discípulos que él seguían, maestros, rabinos, a los cuales les seguía gente y les iba enseñando por el camino. Pero las cosas se aprendían en las casas. Y los que tenían dinero, pues tenían los ayos, ¿no? Los pedagogos, los ayudantes. Los ayos más competentes llegaban a ser muy estimados por los padres y en algunos casos hasta se obligaba a los niños a respetarlos aunque éste fuera un esclavo. El hijo estaba obligado a obedecer al esclavo. Y era un poco una contradicción, ¿no? O sea que el hijo del Señor tenía que obedecer al esclavo que el padre había puesto como el ayo. Este ejemplo nos muestra para lo que la ley servía de guía. No era el maestro para guiar a que los hombres aprendan la ética y moral perfectas a través del mejor maestro que se haya conocido, Jesucristo, que además justifica dejando a los hombres libres del custodio que es la ley. Es decir, llega un momento en que ya uno es adulto, es maduro, acepta al Señor y entonces ya no necesitamos al maestro, al pedagogo. Referente a este tema, Lutero escribió lo siguiente: bajo esta figura del pedagogo, el apóstol nos muestra claramente cómo debemos emplear la ley, pues del mismo modo como el pedagogo conduce a los niños, los castiga, los entristece, no con la intención de que esa disciplina dure siempre, sino a fin de que más tarde disfruten de los bienes de su Padre con tanta mayor libertad y gozo. Así debemos saber que si la ley espanta y contrista las almas, es a fin de prepararlas para Cristo y para la libertad espiritual que debe seguir. Hay un momento para la ley y otro momento para la gracia. En esencia, la ley y la gracia están a muchísima distancia, pero en el corazón humano están muy cerca. Es decir, la ley y la gracia son dos polos opuestos, pero a veces me interesa agarrarme a la ley y a veces me olvido de la gracia, y en mi corazón están las dos cosas. En el corazón tenemos el temor y la confianza, el pecado y la gracia, la ley y el evangelio, y todos estos conceptos y realidades cruzan
sus caminos constantemente. 3 maneras de abusar de la ley. Los hipócritas o fariseos, que creen que las obras le justificarán. Aquel fariseo que oraba, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana y vengo al templo a la oración todos los días. La Biblia dice que ese no se fue justificado, ¿no? Es decir, la hipocresía, porque en el fondo él sabía que no cumplía con todo Dios. Los cristianos que dicen que la gracia les exime de cumplir la ley. No, la gracia no te exime de cumplir la ley. Pasa que la ley no te va a salvar, te va a salvar la gracia, pero la gracia te llevará a cumplir la ley. Y los que abusan de la ley y no entienden que es para llevarnos a Cristo. Bueno, creo que quedan unos cuantos versículos, no queda mucho, pero bueno. Hasta aquí, lo vamos a dejar aquí. Pablo sigue con esta argumentación de la ley y la gracia para tratar de entender. Y la verdad que tenemos que tenerlo bien claro, porque muchas veces ocurren cosas en la vida cristiana que nos hacen no darnos cuenta de que estamos bajo la gracia, ¿no? Cuando vienen desgracias, ¿no? Por ejemplo, ahora que está habiendo tantas calamidades en el sur de España y esas cosas, y decir, bueno, hoy en día decía una mujer, pero si yo siempre he hecho las cosas bien, ahora ¿por qué me están pasando estas cosas? Y a veces como cristianos decimos, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Pidamos al Señor, ¿para qué me pasa? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Daniel no hizo nada y lo echaron al foso de los leones, ¿no? No había hecho nada, pero fue para mostrar el poder de Dios con los leones, ¿no? Cuidado con nuestras acusaciones. De lo que Dios nos ha perdonado, ya no dejemos que ni siquiera nuestra conciencia, porque a veces es lo peor, nuestra propia conciencia, que nos está machacando. Mira que hice esto y ¿por qué lo hice? No, desechemos eso. Agarrémonos a la gracia del Señor. Porque si volvemos a la ley, tendríamos que volver a la ley con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Es decir, vale, pues yo tengo que cumplir toda la ley y cuando no la cumpla, ¿qué hago? Ahora ya no hay un templo donde ofrecer sacrificios. Ahora ya eso no existe. Entonces, no hay manera de yo, digamos, poner el contador a cero, ¿no? Es decir, que cuando reseteamos algo, ¿no? Es decir, que vamos a volver a... No hay manera de volver a cero el contador de mis pecados, porque según la ley todo va sumando, ¿no? Puedo pedir perdón, pero eso no. Entonces, lo que limpia es el sacrificio de Cristo Jesús. Señor y Padre, ayúdanos a vivir agradecidos al tiempo que nos está tocando vivir, un tiempo donde tu palabra está ya completada, tu revelación, Espíritu Santo, ha sido dada a través de tus siervos, los apóstoles y los escritores sagrados. Y Señor, ayúdanos a entender el equilibrio de vivir en la gracia, de cumplir, oh Padre Celestial, y saber que tus principios y tu ley es buena y que, Padre Celestial, tú nos ayudes a salir del pecado y andar en la santidad de los hijos de Dios. Bendice, oh Padre Celestial, a cada uno de nosotros en las cosas que tengamos que emprender esta tarde, o esta noche o mañana, y guíanos, Señor, a seguir creciendo como hijos tuyos. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos.